¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo de Día Viernes, 1 de marzo. Ya se nos apareció marzo. Ayer estuvimos conversando al respecto de todos los desafíos económicos que trae este mes y también estas semanas raras en donde están los niños entrando al colegio, las chicas y chicas a la universidad y con mucha actividad, por supuesto, volviendo de las vacaciones aquellos afortunados que pudimos tomarnos alguna semanita durante el verano. Vamos ya enfocadas a lo que va a estar pasando el 8M en distintos espacios de cultura de nuestro país. Vamos a estar conversando con Varinia Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, en el que van a realizarse varias actividades muy relevantes, entre ellas un homenaje a Roser Bru el próximo viernes. Y también vamos a estar conversando con María José Cifuentes, directora de programación y audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral, que ya está en nuestra radio, así que la vamos a tener pronto acá en el estudio. Y es viernes, el primer viernes de esta temporada, el primer viernes de marzo, y partimos escuchando un clásico a estas alturas, ¿no? Favorito de nuestra queridísima Tania, que además se va de vacaciones hoy día. Así que va a ser viernes en su corazón hoy y por lo menos unas semanas más. Pásala muy bien, Tania, te vamos a extrañar. Vamos a escuchar a Alex and Barter.
Y en este primer día de marzo, por supuesto, queremos contarles de las diversas actividades que van a estar realizándose en algunos de los espacios de cultura más relevantes de nuestro país. Y, por supuesto, queremos partir con el Museo Nacional de Bellas Artes. Y tenemos el tremendo privilegio de tener a su directora, Varinia Brodsky, al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Varinia? ¿Cómo estás, Antonella? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros contentos de poder conversar contigo y además de que sabemos que se vienen un montón de actividades especiales que ustedes desde el museo están preparando para este 8M. Pero que parten antes, parten el 7. El 7 ya hay una actividad que es un taller broches de arpilleras. ¿Qué memorias nos visten? Así se llama eso. Y hablemos de este ejercicio que me parece tremendamente interesante que están haciendo desde el Museo Nacional de Bellas Artes de celebrar también otras expresiones artísticas que en otros contextos han estado más vinculadas con la artesanía como parte de su programación. Hablemos de ese ejercicio. Bueno, sí, digamos, taller o encuentro viene además derivado de la exposición que tenemos todavía actualmente de una colección de arpilleras de Roberta Bassi. eh, y ella tiene un acervo muy interesante que son alrededor de 400 arpilleras, pero que incluyen además producciones contemporáneas. Entonces se producen ciertos diálogos. Y en este contexto invitamos a distintas bordadoras, etcétera, a poder generar un taller para poder producir tus propios broches. Eh, entonces va a ser muy bonito porque los imaginarios que van a surgir de allí tienen que ver con lo íntimo, con lo personal, pero también con el colectivo, porque se va a generar un espacio como es los espacios de mujeres, ¿no? Esos encuentros donde hablamos, conversamos, compartimos alegrías y penas. Entonces va a ser un momento muy, muy preciado. Ujú. Ahora, eso me da el pie para detenerme en algo que me parece importante comentar contigo, Varinia, respecto a el arte de mujeres y el canon, que es un tremendo, tremendo tema, ¿no? Y cómo muchas expresiones artísticas de mujeres han sido, vamos a la palabra, ninguneadas por el canon, derechamente, como todo el trabajo textil, diríamos, ¿cierto? Todo el trabajo que tiene que ver con cerámicas, por ejemplo, como si en los museos solo fuera valioso aquello que tiene que ver con pintura y esculturas de manera muy específicas, ¿no? Y ustedes están haciendo un cuestionamiento de eso al tener, por ejemplo, una exposición de arpilleras o el año pasado toda esta exposición de Cecilia Vicuña que se mueve, ¿cierto? En esos formatos también. Hablemos de la importancia que es relevar el arte de las mujeres en estas otras expresiones. Sí, bueno, es tremendamente vital, ¿no? Porque además tiene que ver con toda una creación y una práctica que está excluida de la academia, como dices tú. Entonces, relevarlo, ponerlo en visibilidad y reconocimiento para nosotros es súper, súper importante, porque además establecerlo así desde el Museo Nacional de Bellas Artes inmediatamente le da una connotación distinta, ¿no? En términos de respeto por lo que significa además tradicionalmente por generaciones ese tipo de prácticas. Ujú. Y ahí además aparecen otras cosas que me parecen relevantes. Esto que tú describías de lo que sucede con las arpilleras y que en nuestro país tenemos una tradición muy valiosa a ese respecto, de que las arpilleras pueden ser un ejercicio personal, como lo hacía la Violeta Parra, por ejemplo, pero también pueden ser ejercicios colectivos. Y ahí hay una difuminación de la idea de autor que también me parece que es valiosa y que también me parece que ha estado muy presente en el ejercicio de mujeres. Bueno, claro, una de las obras emblemáticas de eso es la arpillera de las bordadoras de Isla Negra, por ejemplo, que ahora además fue seleccionada para ir a la Bienal de Venecia. Entonces, justamente ese colectivo, entre comillas, un poco anónimo del quehacer de mujeres que además involucran esto en sus vidas desde la rutina, desde lo diario, ¿no? Desde el compartir también espacios domésticos. Entonces, eso es muy relevante y muy político a la vez también. Ujú.
¿Y cómo sientes tú desde el Museo Nacional de Bellas Artes que pensar el arte desde estos otros lugares, desde lo cotidiano, ¿cierto? Desde un ejercicio que puede ser colectivo, desde la difuminación del nombre, apellido artista, ¿no? Y el uso de otras materialidades que uno podría decir son menos canónicas, aporta a la discusión que necesitamos tener hoy día sobre el arte. Bueno, mira, en los últimos años, afortunadamente, esa frontera entre el arte, podríamos decir, popular o las prácticas más antiguas, más ancestrales incluso, con el arte contemporáneo académico juntándose, ¿no? Se ha producido esa fusión. O sea, Cecilia Vicuña es una exponente de aquello, eh, y hay montones de artistas que en el mundo están como integrando también estas disciplinas, el quehacer que tiene que ver con el bordado, que tiene que ver con el textil, como dices tú, la cerámica, la orfebrería también, ¿verdad? Eh, entonces, pienso que claro, que amplía el universo de creación. Antiguamente en Chile existía la Escuela de Artes y Oficios y es algo que se eliminó en su minuto. La Universidad de Chile integró algunas de esas disciplinas, pero siempre, y lo viví en carne propia, había una connotación, digamos, de que era menor Ujú. ese tipo de creaciones, ¿no? Claro, ya, y de nuevo, ¿no? El poder que puede significar que el Museo Nacional de Bellas Artes, como decías tú, traiga eso de vuelta, además que Artes y Oficio estaba ahí también, en ese mismo edificio, ¿no? Y decir, esto es valioso. Bueno, y en esa misma línea, ¿no? De las mujeres como nombre, pero también como colectivo, de hacer escuela, de ayudar a repensar espacios, es muy importante lo que va a estar pasando el viernes 8, el mismo 8M, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Les recuerdo que conversamos con su directora, Verina Brodsky, el reconocimiento al artista Roser Bru, quien obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas el 2015 y que falleció el 26 de mayo del 2021. ¿Por qué es importante hoy día seguir celebrando la vida y obra de Roser Bru? Bueno, Roser es un referente, ¿no? Para el país. Además, ella, desde su origen, desde Cataluña, llegada a través del Winnipeg como refugiada junto a su familia, yo creo que ella reúne un montón de características que son tremendamente relevantes para lo que significa la historia del arte en nuestro país. Es testimonio, ¿no? De una generación, de un imaginario tremendamente identitario, vinculado a la literatura, además, etcétera. Entonces, bueno, se celebra el centenario en el año 2023, ¿verdad? Y culmina ahora, o ya culminó ahora en febrero, si no me equivoco, es el 15 de febrero que culmina. Entonces, para el Museo Bellas Artes era imprescindible hacer un gesto de reconocimiento. La gran mayoría de las salas están nombradas con nombres de varones, a excepción de Laura Rodi, que es una sala pequeña que hicimos el gesto hace un par de años. Pero esta connotación de poder nombrar un espacio formalmente en un acto solemne, digamos, con su nombre, nos parece que queda como legado, ¿no? Y queda también como una manera de marcar un sello que habla también a las futuras generaciones, Ujú. ¿no? De hecho, eso era exactamente mi siguiente pregunta, Varinia, porque es, como tú dices, Roser Bru es una figura central de lo que el arte chileno fue, ¿cierto? Pero, ¿qué sientes tú que todavía nos tiene que decir a lo que el arte chileno es o puede llegar a ser? La figura y la obra de Roser Bru. Pienso que Roser fue sobre todo una artista muy auténtica en su creación. ¿Ah? Ella persiguió, digamos, una, una manera de hacer pintura con distintas vinculaciones desde lo emocional, desde lo intelectual, desde su origen también.
en ese sentido biográfico, bueno, que cruza montones de generaciones. Ujú. Entonces, es una artista que además está nombrada como Premio Nacional. Y mira, te diría que ojalá tuviéramos más salas para seguir nombrando artistas que han sido tan relevantes y no te podría decir que no ha sido reconocida, eso no sería justo, pero sí creemos que, como te decía antes, nombrar un espacio con su nombre, valga la redundancia, es un acto como de reivindicación en lo que es el contexto del Museo Nacional de Bellas Artes. Absolutamente. Y también de posicionamiento, diríamos, ¿no? Porque Sí. luego sabemos que las próximas generaciones van a llegar a la sala, o todavía, y van a decir, ay, ¿quién era esta señora? ¿No? ¿Qué hizo? Y ahí mismo en el Museo Nacional de Bellas Artes pueden encontrarse con parte de su trabajo. Ahora, eso no es lo único que va a estar sucediendo el 8, el viernes 8M, en una semanita más. Como les decía, a las 9:45 es este reconocimiento al artista Russell Bru, pero en la tarde, a las 4 de la tarde, en el segundo piso, a la sur, va a estar la performance El negro oscuro del cielo, que además es una obra colectiva también, que incorporó retazos donados por mujeres que respondieron a la convocatoria que hizo la artista Gabriela Carmona en agosto del 2023. Hablemos de El negro oscuro del cielo y del ejercicio de la performance también ese 8M. Sí, Gabriela Carmona es una artista que, bueno, es performance, ¿no? Ella trabaja desde la violencia de género, ¿verdad? Ponerlo en visibilidad y también lo aborda desde su propia corporalidad. Ella ha hecho el ejercicio, como otras veces, de llamar a otras mujeres a entregar sus vestimentas, sus vestimentas sobre todo que le han significado algo. En este caso fue vestimenta negra, retazo, etcétera, o sea, lo que cada una quisiera donar para conformar una pieza de grandes dimensiones, digamos, que se va a instalar en el museo, pero anterior a eso ella va a desarrollar esta performance dentro de una sala en un contexto también de seguro, de mucho cuidado, y por eso es una actividad que se hace previa inscripción. Ujú. Eso es muy importante. Ustedes pueden inscribirse en la web del Museo Nacional de Bellas Artes para asistir a esta performance. Tiene contenido sensible porque es una performance además que habla acerca de prejuicios y violencia, ¿no? Y no sé si te pasa, Varinia, yo he pensado mucho en eso estos días a propósito también de las entrevistas que hemos estado haciendo en torno al 8M hoy día estamos hablando de esto, hoy día está explicitado, tiene nombre, por ejemplo, el femicidio, pero también las cifras no han cambiado tanto, ¿no? Sigue habiendo quizás de manera mucho más potente una contracultura. Hoy día me llegó información de un congreso que se va a hacer y que se llama ¿Cómo sacar a tu hija del feminismo? Por ejemplo. ¿No? Y como hay algunas cosas en donde se había avanzado y ha retrocedido, como no sé, también vi una cifra hace pocos días de cómo bajaron el número de películas con protagonistas mujeres de un año para otro, ¿no? Volvimos al 30%. Entonces, ¿qué rol sientes tú que puede tener el arte y una performance como esta y lo que se está haciendo desde el Museo Nacional de Bellas Artes para acompañar esta lucha? Sigue siendo una lucha que todavía parece nos queda tantísimo por resolver. Sí, lamentablemente parecemos retroceder más que avanzar a pesar de todo lo aprendido, todo lo manifestado, todo lo luchado, ¿no? Las cifras de femicidio claramente no son para nada alentadoras y son señales que tenemos que afrontar y por eso desde el Museo Bellas Artes es tan importante poder visibilizarlo, insistir en la necesidad de que las artistas a través de distintas temáticas y etcétera podamos manifestar nuestro pensamiento, nuestras producciones eh, y bueno, y darnos el espacio que merecen, ¿no? O Ujú. sea, la verdad es que sigue siendo, como tú dices,
una pelea que tenemos que lograr en algún minuto llevar a una equidad, por último. O sea, no estamos queriendo poner el pie encima, que estamos peleando por la equidad y por la justicia y la igualdad, ¿no? En todos nuestros derechos. Exactamente, ni más ni menos que con no nos maten. Esa es Eh, es la base con la que partimos, ¿no? Pero Partimos de ahí. partimos de ahí, pero finalmente no olvidar que los femicidios o los feminicidios, como me enseñó a mí una profesora del doctorado, tienen que ver también con un gesto cultural. Que es simbólico y que se sostiene también con esta idea de que los cuerpos y las vidas de las mujeres son menos valiosas. Y por eso es importante escuchar y conocer a artistas mujeres que pueden ayudarnos a iluminar reflexiones al respecto. Y también el 8M en el Museo Nacional de Bellas Artes, no, en la explanada del Metro Quinta Normal, va a haber una actividad de mediación con los museos nacionales, con el Museo de la Educación y con Bibliometro, en donde se van a estar leyendo biografías de mujeres artistas como Roser Bru, Loti Rosenfeld, Paula Baeza, Laura Rodig, entre otras. Cuéntanos respecto también a ese ejercicio que además me encanta porque mezcla a distintas entidades culturales ahí en una red para reflexionar en este 8M. Sí, es bien importante también poder salir, ¿no? Fuera del museo y vincularse con, bueno, con la calle, con los espacios públicos, etcétera. Esta lectura de biografías también se hacen desde un trabajo que se ha venido desarrollando en el museo de narraciones críticas, ¿no? Estamos muy acostumbradas a que las mujeres en general somos asociadas o como hijas o como esposas o como alumnas de, etcétera, de hombres, ¿no? De varones, con lo cual hacer el acto de establecer estos nuevos relatos desde lo que significa el rol de un artista, en este caso, desde su propia, una vez más, pensamiento, aporte, valentía e imaginarios, es una actividad que nos interesa poder expandir. Bueno, se vienen cosas muy interesantes en el Museo Nacional de Bellas Artes. El 20 de marzo se va a inaugurar el oficio de la imagen de Luis Poirot. Después se viene el día más hermoso en abril, una exposición de la obra de Carlos Lepe. Y después se vienen tres exposiciones que quiero ir muy rápido, Marinette, que se me acaba el tiempo, que tienen que ver con a mujeres artistas. Eugenia Vargas Pereira, que se inaugura en mayo, al igual que Asir La Vida, Mujeres Artistas en Chile, del 65 y al 90. Y después se viene Vanity Fauna de nuestra queridísima Marcela Trujillo. Hablemos también de cómo, ¿por qué lo estoy trayendo para cerrar la entrevista, Varinia? Porque en el Museo Nacional de Bellas Artes, bajo tu dirección, la presencia de mujeres no está solamente el 8M, sino que es parte del compromiso, ¿no? Sí, de todos modos, o sea, justamente un sello que queremos dar este año, que tiene que ver con el género y con obras de artistas que entre los años 70 2000, con lo cual hay una generación sobre todo de las primeras 3 décadas que son tremendamente relevantes. Creo que como hilo conductor hay un fuerte enfoque hacia lo que es la performance, hacia lo que es el trabajo de cuerpo, integrando también, por supuesto, al EPE, ¿no? Eh, con lo cual, este año es un año en el cual vamos a relevar, vamos a discutir, vamos a poner en debate público también lo que es la producción de mujeres muy relevantes y muchas veces poco conocidas. Uh-huh. Bueno, vamos a estar atentos, esperamos tenerte acá en el estudio prontamente, quizás probablemente a principios de abril, para que nos puedas ir contando de las exposiciones que aquí alcanzamos a nombrar, pero queremos conocer con más detalles. Varinia Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti, gracias a la Universidad de Chile. Un abrazo. Un abrazo y nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con este semáforo de viernes.
Y continuamos en nuestro semáforo haciendo esta pasada por algunos espacios de cultura que nos parecen fundamentales de la región metropolitana. Perdónennos todos a quienes nos están escuchando más allá del centro del país, pero en varios casos, tanto en el Museo Nacional de Bellas Artes como en GAM, hay actividades que también pueden acceder virtualmente. Estamos con la directora de Programación y Audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral, María José Cifuentes. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, Antonella, muchas gracias por invitarnos. Bueno, un gusto tenerte acá. Ustedes saben que somos muy cercanos al GAM, hay muchos cariños ahí, hay mucha admiración por el trabajo que hacen y por lo mismo mucha expectación respecto tanto a la programación 2024 que la lanzan ahora en una semanita más. Sí, muy pronto ya, el 9 de marzo. Y antes de eso, lo que va a estar pasando el 8M. Así que partamos por el próximo viernes, en una semana más. ¿Cuáles son las actividades que están ahí agendadas para el GAM? Sí, para contarle un poco a quienes nos escuchan, una programación artística hoy en día para un centro cultural no es solamente armar una parrilla o una agenda de actividades donde la gente puede solo venir a entretenerse. Lo que nosotros planteamos como centro cultural cada vez más es que las personas tengan experiencia y que esas experiencias enriquezcan también este lado más sensible, ¿no? Porque finalmente el arte y la cultura lo que aporta es justamente a ese conocimiento sensible que nos permite conectarnos muchas veces en reflexiones colectivas que nos ayudan también a tomar más conciencia sobre temas, sobre realidades. Y eso es un poco lo que los artistas hacen también, como el construir ciertos relatos, el mostrar otras formas de entender el mundo. Y yo creo que es interesante cuando hablamos de programación artística porque no es solo como la agenda, sino que también es qué estamos pensando o qué están pensando hoy día los artistas y qué refleja finalmente ese espejo que es el teatro, la danza, las artes escénicas, la música de nuestra sociedad. Entonces, bueno, lo primero, obviamente el 8M para nosotros siempre ha sido una fecha muy importante, como la gente sabe, el GAM es un espacio seguro y justamente un espacio seguro para las mujeres que desean manifestarse este 8M. Así que principalmente lo que vamos a tener para el día viernes es un espacio abierto con mucha contención. Van a haber algunas actividades desarrolladas en conjunto con CityLab. Vamos a estar ahí con algunos espacios de música, de reflexión, pero en general las actividades de GAM más bien es puertas abiertas, espacios de contención, espacios de cuidado para que las mujeres puedan sentirse cómodas, quienes quieran ir con sus niños, sus lactantes, tienen los espacios también para poder estar ahí tranquilas. Así que eso como primer espacio, más que una actividad, es el poder ofrecer un espacio seguro para todas aquellas que quieran manifestarse ese día. Considerando que hay marcha, el 8M, claro, exactamente. Como todos los años, y el GAM está justo en el camino, ¿no? Entonces, sí, y de hecho muchas de nosotras también del mismo GAM, las mujeres no estamos ese día en GAM, también salimos en el fondo, así que es un día más bien de manifestación y de estar ahí todas juntas, digamos. Ahora, antes de pasar a lo siguiente y deteniéndome en lo que decías antes, María José, respecto a cuando se piensa una programación, se está pensando conceptos, ¿no? Y un tipo de relato también. Sí. El año pasado ustedes trabajaron el concepto de Somos Huella. Y que tenía como varias bajadas que me parecían súper interesantes y que se expresaban en la programación. Por un lado tenía que ver con Somos Huella desde el punto de vista ecológico, ¿no? De nuestro paso por la tierra, qué es lo que estamos haciendo con eso y cómo nos vinculamos con aquello. Somos Huella también en relación con nuestros ancestros, también tuvieron un énfasis, me acuerdo también en el lanzamiento, vinculado con reconocer que venimos de alguna parte, ¿no? Y que somos huella que viene de otras huellas previas. Y también con todo lo que tuvo que ver con la conmemoración de los 50 años. Sí. Entonces, pensando en todos esos conceptos, ¿no? ¿Cómo evalúas la construcción de una programación en torno a esos conceptos? El año pasado fue un desafío justamente porque uno de los temas más potentes que debíamos asumir los espacios culturales y los artistas y la cultura en sí era justamente cómo nos enfrentábamos a los 50 años, a la conmemoración de los 50 años de la dictadura. Y creo que fue interesante el poder establecer otros relatos, ¿no? Porque salir como de ciertos prototipos, de hecho partimos del año riéndonos con el asilo, o sea, de pronto era como tratar de poner otras formas también de acercarnos a los temas de en torno a la dictadura. Y hicimos un gesto también que fue iluminar el edificio y hacerlo palpitar, que fue de alguna manera nuestra forma de exorcizar quizás lo que era esa torre como un símbolo también político. Construir una programación, como hablábamos antes, es desarrollar estas narrativas y creo que tanto el año pasado como este año hay ciertas urgencias que creemos que la cultura y el arte tienen que abordar. Y justamente yo creo que el tema de la ecología y sobre todo esta mirada de una cultura ecosocial, que es algo que no hemos como terminado de quizás asumir como sociedad, es algo súper importante y algo que el espacio cultural puede brindar. Entonces el año pasado partimos con justicia ecosocial, que era más bien como hacer justicia entre los derechos sociales
o sea, de los humanos, digamos, de las personas, del buen vivir, y los derechos no humanos y la justicia en el torno a la naturaleza. Este año estamos más bien proyectando el cómo constituirnos un espacio cultural ecosocial, que finalmente promueve una cultura ecosocial que tiene que ver cómo ese buen vivir y esas lógicas también de compartir, se extienden no solamente a entender la naturaleza como un recurso, sino que entender también cuáles son esos saberes de la naturaleza que aportan finalmente al desarrollo, al conocimiento. Entonces estamos como trabajando mucho en torno a eso. Creemos que es muy importante posicionarse frente a una nueva lógica para un poco entender que el mundo depende totalmente de la relación que sostengamos entre nosotros y entre justamente los no humanos, ¿no? Entonces estamos un poco en ese proceso. Y eso ha sido muy bonito porque ha ido dialogando en conjunto con lo que hacen los artistas. Entonces uno también cuando desarrolla una programación no solamente establece una narrativa, sino que es una escucha muy potente en torno a qué están pensando los artistas, qué están desarrollando, qué se está desarrollando a nivel cultural. No solamente los artistas desarrollan cultura, sino que todos nosotros hacemos cultura. Y justamente qué es lo que la sociedad está de alguna manera solicitando en términos de reflexión, o qué es lo que las personas, también las comunidades, están levantando como preocupación. Y en base a eso es que uno va construyendo estos relatos y va aportando para esas experiencias que hablábamos antes. Sí, estaba pensando mientras te escuchaba en este concepto que ha estado también contingente, me parece relevante que esté contingente, que es la idea de la batalla cultural, ¿no? Y hay muchas maneras de verla, y una manera tiene que ver, como tú decías, los discursos vinculados con nuestra relación con la naturaleza, así, desde el extractivismo y desde la lógica neoliberal de el ser humano y el hombre, no las mujeres, el hombre como corona de la creación y por lo tanto como quien tiene la naturaleza a su disposición para la extracción, extraer sí, de ella, ¿no? Y pensar en todas estas otras discursos que están apareciendo, algunos de ellos muchísimo más antiguos, ¿cierto? Que esta lógica neoliberal, que son los de las primeras naciones, en que nos muestran a la naturaleza como nuestra madre, en el caso del mundo y la cosmovisión mapuche, pero también como un espacio colaborativo, como un espacio en el que nosotros estamos de paso, a pesar de que creo yo que en los últimos 200 años nos hemos transformado en un incendio. Entonces, ¿cómo esa batalla cultural respecto a cómo habitamos el mundo, ni más ni menos, no se puede acercar desde una programación cultural? Suena como, pero ¿qué puede hacer la cultura al respecto? Bueno, es súper interesante porque justamente, como decíamos antes, el arte refleja la sociedad actual. El arte también nos plantea otros modelos de mundo y a veces nos pone el foco, un microfoco en temáticas que desde lo micro podemos abordar hacia lo macro. Y de una u otra forma, todos los discursos que se van creando en la creación artística, que se van desarrollando, ya sea en una exposición, en un concierto, finalmente también en una obra de danza, de teatro, de circo, finalmente todos esos discursos permean hacia una toma de conciencia. Y eso es lo que nosotros creemos que en el fondo podemos aportar en esa toma de conciencia colectiva que nos permita de alguna manera parar y entender que lo que está pasando hoy día es urgente, y que la cultura es el futuro también, y cómo nosotros nos relacionemos en base a eso es como hoy día primordial. No voy a hacer spoiler, pero sí puedo decir que una de las reflexiones que hemos tenido para la construcción de la programación del 24 de este año, tiene que ver mucho con esa mirada hacia el pasado, y a esa búsqueda también de entender que también existían tecnologías ancestrales, que también hay un conocimiento, o sea que hemos puesto mucho foco en el progreso, ¿cierto? Podemos decir el futuro, ¿no? La visión del futuro como un lugar de progreso, un lugar de tecnología, la mirada, esta típica imagen de los supersónicos viviendo en estas casas increíbles. Pero finalmente también es interesante pensar ese progreso no solo en base a esa tecnología, sino que las tecnologías ancestrales. Y justamente cuáles son los conocimientos que los primeros pueblos o que las culturas originarias han aportado, y volver a tener esa escucha. Y creo que es súper interesante porque muchos artistas están también volviendo a recuperar eso, y nosotros en cosas muy simples. Hoy día tenemos una huerta medicinal en GAM que tiene una comunidad muy activa de vecinos que participan en esa huerta, y dentro de la huerta aparecen estos conocimientos tan simples como en torno a la planta, ¿no? Cómo una planta te puede ayudar al estómago, a sentirte mejor en los bronquios. Es como volver a conectar de alguna forma con eso. Entonces creo que nosotros como espacio cultural no solo nos enfocamos hoy día a la exhibición, que es un rol fundamental de GAM, por supuesto, pero también está toda otra parte que es justamente el lugar de encuentro y el lugar de poder reflexionar y compartir práctica en torno a la cultura, pero desde la vinculación con el territorio, desde la mediación artística, desde otras lógicas de participación también ciudadana. Entonces estamos trabajando en todo eso, y creo que es una trama que se está construyendo a poco, sin dejar de ser, evidentemente, uno de los centros culturales más importantes a nivel país, y que justamente intenta
a través de estas nuevas prácticas, instalar nuevas visiones de lo que es la cultura y, como decíamos antes, cómo poder ser un centro cultural que lidere un pensamiento ecosocial, por ejemplo, o una cultura ecosocial. Claro, y eso tiene que ver también con lo que se entiende por comunidad, y yo creo que es muy importante el trabajo que hace GAM de buscar la idea de participación y que el GAM no es solamente un lugar para artistas, espectadores, y esa Exacto. relación que uno podría decir que es más bien vertical, ¿no? Sino también hay un espacio, que tampoco es tan así, pero uno podría pensarlo, que es un espacio de habitar, ¿no? En donde los vecinos, las comunidades, o los chicos que vienen a bailar, o las cosas que están pasando continuamente, o como un espacio, como tú señalabas para el 8M, María José, de contención, de estar ahí, sentarse, como guardarse de la ciudad, estar ahí y detenerse un momento también es interesante. Sí, además el GAM es un espacio patrimonial, lo que contiene GAM en su edificio, en su estructura, es parte de nuestra historia. Y es súper importante también cómo nos relacionamos urbanamente, ¿no? Con ese espacio, por eso decía, más allá de la exhibición y las parrillas programáticas que uno puede desarrollar, es la construcción de sentido que estamos desarrollando en torno a ese edificio, a ese espacio, como lugar de encuentro, como lugar también de pensarnos en colectivo y sobre todo también de poder descubrir otras cosas, ¿no? Por eso creo que el arte en ese sentido es interesante, porque de pronto nos pone sobre el escenario reflexiones que quizás no habíamos llegado a plantearnos, y de pronto a partir de la danza, a partir del teatro, es como, se nos ilumina algo que luego vamos a la casa diciendo, oye, acá pasó algo, Sí. algo me removió. Y desde ahí en el fondo vamos también construyendo un sentido colectivo. Ahora, es posible, y se me va el tiempo, pero Sí. no quiero dejar, yo sé que tiene un par de cosas que nos pusimos conceptuales, Nos pusimos y está bien. Porque todo esto que podemos contar se basa en estos ejercicios de conversación. Pero también yo estoy segura que hay mucha gente que ha estado pasando por la Alameda, al GAM, y ha dicho, oye, pero aquí están cambiando las cosas, ¿no? Y finalmente estamos viendo los avances de esta segunda parte del GAM, y no sé si nos puedes contar algo respecto a eso, simplemente para los curiosos y curiosas que están pasando por ahí, están diciendo, oye, de repente como que ¡pum!, apareció un edificio, ¿no? Bueno, la verdad es que ese edificio era parte original del proyecto GAM, desde el inicio, en el fondo. El GAM se pensó como un espacio de producción artística, de creación artística, que remitía a distintas lógicas de producción. Y una de ellas es justamente la de los grandes espectáculos. En Chile, además de los arenas y las grandes salas en el fondo de concierto, además de los teatros municipales que se crearon en el siglo XIX, digamos, hace mucho tiempo que no teníamos un espacio pensado especialmente para las producciones grandes y para poder conglomerar a una gran cantidad de gente. No solo en torno a lo que puede ser las artes escénicas o la música, sino también en torno a conferencias, grandes charlas, como grandes sucesos. Ese proyecto quedó paralizado por muchas razones, políticas, económicas, coyunturales. Revuelta pandemia y otras. Revuelta pandemia y más. Y finalmente todo apunta a que se está reactivando, y vamos a tener prontamente noticias sobre esto también dentro del lanzamiento de programación. No puedo contar mucho más, pero sí, estamos trabajando en esto para que el GAM finalmente pueda cumplir su objetivo inicial desde que se creó, en el fondo, de ser este espacio con todas sus dimensiones y con todas sus posibilidades de escena para la creación artística nacional y también para que las personas puedan disfrutar. Es un espacio de todos. Eso es interesante también, cómo nos apropiamos y disfrutamos el hecho de que la ciudad pueda tener un espacio como ese, y pensando en regiones, el hecho de que creadores regionales puedan venir a justamente presentar proyectos y hacer cosas en espacios como este. Cuando hablábamos antes, decimos, claro, en regiones, esto es algo que está sucediendo en la región metropolitana, pero hoy día GAM tiene muchos artistas regionales. Sí. Nosotros, gracias a la convocatoria que realizamos, estamos cada vez más apoyando la creación regional. Antes lo que hacíamos era llevar obras a regiones. Hoy día la producción regional es altísima. Hay muchos creadores en el norte y el sur del país, y lo que estamos haciendo hoy día es traer a esos creadores y decir, oye, validemos también esta creación y empecemos a abrir ventanas y seamos espacio visible para todos aquellos que crean a nivel nacional. Claro, y además que no sea solamente desde el centro hacia regiones, sino también de vuelta, ¿no? Que es tremendamente importante, porque de nuevo son esas miradas, esas visiones, esas experiencias las que nos alimentan. Antes de cerrar, tenías un par de cosas que contarnos. Sí, les quiero contar que vengan al GAM. No, de verdad, en marzo tenemos una programación súper interesante para partir el año, para justamente empezar el año abriéndonos no solo el espacio de entretención, porque bueno, muy importante como la cultura nos aporta en términos de salud mental y nos ayuda también a enriquecer, como decíamos antes, esta cosa más espiritual, más de conocimiento sensible. Pero súper interesante que puedan venir, porque justamente vamos a estar presentando una obra de danza contemporánea de Valdivia.
la obra Nodos, una compañía que se va a estar presentando. También vamos a estar abordando algunas temáticas en torno a la migración con una obra que se llama Mañana es otro país, que es la historia de una madre y una hija que tienen que emigrar, que más allá del espacio físico, si es Latinoamérica, si es Oriente, si es justamente qué sucede cuando tenemos que salir. Les quiero recomendar también 2 obras de teatro, Moscas aplastadas sobre la ventana que da al bosque, que es una obra con la dramaturgia de Carla Zúñiga y dirigida por Claudio Fuente, que justamente nos habla también de la relación sobre 2 mujeres que son madre e hija. Y contarles que volvemos con María Isabel, que es una de las grandes producciones de GAM del año 2023, que nos gustaría mucho que quienes no la han visto, por favor, vengan a verla. Es otra manera también de entender desde un lugar mucho más feminista lo que fue finalmente el golpe y cómo eso afectó en la vida de muchas mujeres y sobre todo las mujeres miristas en este caso, que cuentan un poco la violencia que no solamente recibían de la derecha, sino también de los partidos de izquierda. Oh, sí. Entonces es muy interesante, es una obra que creo que es el momento también de verla, sobre todo en el contexto del 8M, o sea, le estoy contando justamente obras que hemos pensado en el contexto del 8M, y tenemos... Eso va a estar del 21 al 31 de marzo. 21 al 31. Cuando se acerque les vamos a recordar, porque a mí me encantó María Isabel y creo que hay muchas razones para ir a verla. Y además va a haber un conversatorio con María Isabel Matamala que es maravillosa, así que creo que vale la pena escucharla. Vamos a estar haciendo algunos ciclos de autor, uno de ellos es con la compañía Silencio Blanco, que cumple sus 14 años de existencia, y vamos a estar presentando por ahora Antuco, y los quiero dejar desde ya invitados porque además de la potencia de traer artistas nacionales, regionales, estamos también haciendo el gesto de abrirnos hacia Iberoamérica y traer cada vez más obras iberoamericanas. Y es el caso de Shaun, una obra de danza brasileña, con unas increíbles coreógrafas, Marcela Levy y Lucía Russo, que van a estar presentándose. Es una obra imperdible donde van a poder ver justamente la relación del nombre, que se llama Suelo. Todo empieza a caerse lentamente en la escena, así que no se la pierdan. Montón de cosas, nos dejó ahí como con mucha información la María José Cifuentes, directora de programación y audiencia del Centro Cultural GAM. Miren, no se ahoguen. Pueden seguir a GAM en sus redes sociales, está gam.cl. Nosotros vamos a hablar con María José o con Felipe pasado el 9, que va a ser la presentación de la programación 2024. Casi todas las cosas que les nombramos empiezan a pasar a partir de la próxima semana. La próxima semana empezamos. Así que denle una mirada a gam.cl. María José Cifuentes, directora de programación y audiencias del GAM. Muchas gracias por venir. Gracias, Antonella. Oye, y antes de despedirnos, les recuerdo que hoy día se presenta en Sala Máster CAF. Cómo asesinar a Felipe. Estuvimos conversando con su vocalista, Koala Contreras, hace un par de días. Y recuerden además que Sala Máster tiene un recién estrenado Instagram, salamaster.cl, para que ustedes puedan ir, seguirlos. Yo ya les sigo. Pueden además enterarse de las cosas que van a estar pasando en marzo. Ahora tenemos lanzamiento del libro el 19 de marzo. Tengo mi 5º libro, la vamos a lanzar acá. Maravilloso, felicidades. Que además viene después vamos a hablar con más detalle de eso, que además viene de conversaciones que tuvimos para el programa Cuestión de Gustos en pandemia. Son 20 entrevistas a escritoras chilenas y lo va a estar presentando la Natalia Valdebenito con Juan Pablo Sutherland. Así nomás. 19 de marzo, una de las muchas cosas que van a pasar en Sala Máster durante este mes, así que si ustedes quieren estar enterados, síganles en Instagram, salamaster.cl. Salamaster CL, sin punto. Gracias, Salamaster CL. Y con eso nos despedimos este viernes y nos encontramos el lunes. Le deseamos buenas vacaciones a la Tania. No sé qué haremos sin ti, Tania. Descansa, corazón mío. Y nosotros, el resto de nosotros, regresamos el lunes para una nueva edición de Semáforo. Que tengan buen fin de semana. Chao.